Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieras que estés, te estamos dando la bienvenida al 6º programa del ciclo 2024 de Literarte. Quien les habla es Gastón Machado y le doy la bienvenida al profesor Alberto Tricarico. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo va? Muy bien, acá disfrutando de la literatura. Y por la vereda del solcito viene la señorita Priscila Cano frotándose las manos y sacando aliento frío. Este solcito me parece que no calienta nada, pero bueno, igual es un gusto estar aquí con ustedes, Alberto, Gastón, y un gusto poder comentar este cuento y escuchar, o mejor dicho, leer a nuestros oyentes cuando nos comenten, nos dejen sus reflexiones acerca de este cuento en el chat y en los comentarios. Sí, porque hoy nos reúne El demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe. Un cuento, un texto, voy a hacer referencia más que a un cuento, un texto que por primera vez he agarrado en mi vida, un texto que combina el ensayo y el cuento. Empieza con un ensayo y después se desarrolla un cuento en el cual Poe nos lleva por uno de sus caminos preferidos, que es el de la perversidad. Sí, es cierto, hay varios cuentos de Poe, no la mayoría, de los cuentos de terror, como es este, en donde arranca como un ensayo, como un análisis de una situación casi filosófica, y después termina narrando, ya sí el cuento propiamente dicho, como una especie de ejemplo de que da la razón a la teoría que expresa al principio, y por ahí el cuento termina siendo como una anécdota corta de 2 páginas, como es en este caso, después de una larga introducción. Pero es algo característico de él. Exactamente, bueno, vemos esto, ¿no? Que el comienzo y gran parte del cuento tiene rasgos ensayísticos y que después más al final viene lo más propio del cuento, o sea, un narrador que cuenta una serie de hechos en los que se desarrolla un conflicto. En cambio, lo que va a caracterizar el ensayo es la exposición de ideas, de argumentos desde una perspectiva personal. Y si quieren comienzo ya con la trama. Sí, lo único que podemos decir es que el narrador es omnisciente y que es anónimo. Nosotros no sabemos el nombre del personaje que nos va tanto de la parte ensayística como del cuento, que en realidad es todo un solo texto. Es el mismo narrador. Es el mismo narrador. Y que nos relata. Exactamente. Bueno, en la primera parte hace esta exposición de ideas acerca de lo que tiene que ver con la perversidad, que la comenta como si fuera una causa de un comportamiento impulsivo. Dice que la frenología y la metafísica han abordado cuestiones de este tipo, pero que lo han hecho a priori, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habló de que Dios tiene ciertos propósitos y un propósito que nombran como ejemplo es que nosotros comamos. Y por esto tenemos un órgano de la alimentividad y que por ello, bueno, las personas estamos forzadas a comer. Lo mismo dice acerca de tendencias, facultades intelectuales, sentimientos morales. Lo que considera esta voz que nos habla es que deberíamos abordar estas tendencias a posteriori, es decir, primero ver, observar qué hacen los hombres y después definir. Y nos da ejemplos que tienen que ver con la perversidad o lo que se considera perversidad en este cuento ensayo, que son ejemplos que los podemos ver en cualquier hombre, como por ejemplo molestar al interlocutor cuando sabemos que lo estamos molestando. No sé qué es eso. No sabes. Bueno, justamente todos lo sabemos en algún momento. Mira. Pudimos haber experimentado este impulso, como también, por ejemplo, otro caso que nos da es de la persona que mira un abismo y piensa, se le atraviesa el pensamiento como un rayo en la mente de ¿qué pasa si me tiro? ¿No?
Y después, en esta parte más ensayística, expone cuál es su idea de perversidad y la define como un actuar por la razón de que no debemos actuar. El momento del cuento ya comienza cuando el narrador nos dice que todo este desarrollo de la idea de perversidad a él le va a permitir explicar por qué está en el lugar donde está. ¿Y dónde está? En la cárcel. Y ahí ya nos empieza a contar los hechos, ¿no? Cómo llegó a la cárcel, cuál fue el delito que cometió. Y este delito es que él, leyó en un periódico que una mujer murió a causa de una vela envenenada y este método él lo usó para matar a una persona que conocía, ¿no? Después de que mata con la vela envenenada a esa persona que conocía, hereda su fortuna y vive muy tranquilo durante un tiempo porque las autoridades consideraron que esa persona, la cual él mató, en realidad murió por causas naturales. Entonces no se sospechaba nada de este narrador. Sin embargo, después de un tiempo, decide confesar ese crimen, a pesar de que no había sospechas en su contra y a pesar de que esto obviamente lo va a conducir a perder su libertad. Y lo que nos dice es que esta confesión también fue obra de ese demonio de la perversidad, de ese impulso, que nos empuja a hacer aquello que no tenemos que hacer. Bien. Perdón. No, que hay una idea de perversidad como sinónimo de impulso instintivo del ser humano que va justamente en contra de lo racional más que de lo moral. Es decir, lo hacemos justamente porque no habría razón de hacerlo. Y eso me parece fundamental porque se contrapone en la narración propiamente dicha, las últimas 2 páginas del cuento, tanto una inmoralidad como es asesinar a alguien para heredar su fortuna, como una moralidad que sería confesar un crimen por culpa. Con lo cual no es una cuestión moral, no se opone el instinto de la perversidad, de acuerdo a cómo lo describe Poe en este cuento, que crea como una moral nueva, para decirlo de alguna manera, o una ética nueva, o una filosofía nueva. Aquello que llama perversidad es un instinto que se opone a la razón, no a la moral. Sí, es todo, digamos, en todos los cuentos, cuando habla de la perversidad, es como no debemos aplicar la idea del sentido común que tenemos del perverso. De hecho, este cuento, como siempre, nos conflictúa Poe con las traducciones, pero tanto en el inglés o al francés o al castellano, traducir perverso es una complicación porque en el sentido común no significa lo mismo. Hay que atenerse a esto que explicó Alberto, qué es perversidad para Edgar Allan Poe, que después en el otro bloque vamos a desarrollar un poco más. Sí, yo creo que hay es una palabra que en el castellano, en el lenguaje común y en esta época se la aplica medio para muchas cosas, claro. No para cualquier cosa, no. Iba a decir, no, para muchas cosas que no son parecidas necesariamente entre sí. Y acá él le da una puntualidad y como la obra de arte cierra y como él se toma ese trabajo ensayístico en las primeras 4 o 5 páginas del cuento de explicar a qué se refiere, nos tenemos que quedar con lo que él nos dice, por lo menos para analizar este cuento. Después nosotros evaluaremos en nuestra vida cotidiana qué nos parece perverso y qué no, o para qué usamos la palabra, o si lo usamos bien, si lo usamos mal. En general, por ahí se tiene la tendencia en el campo de lo sexual hablar de perversidades. Sí. En este caso, Poe agarra un campo más grande que involucra lo sexual, pero que es el campo del crimen, que es mucho más amplio. No, de hecho estamos en el demonio de la perversidad, es decir, sí. Es algo natural del ser humano, todos lo sentimos, es un deseo, es un impulso, es algo contra lo que podemos luchar un rato, pero nos va a terminar venciendo, por eso su carácter demoníaco, pero también por su carácter demoníaco, es algo negativo, digamos. Si no utilizaría ese adjetivo. Claro. Digamos, porque si bien demonio de la perversidad, el sustantivo es demonio, en realidad está adjetivando a la perversidad también la palabra demonio o demoníaco. Con lo cual, no lo ve como algo positivo. En general, Poe es tan buen escritor que reduce a cuestiones ambiguas que no tienen solución, que no son teoremas matemáticos o esquemas simples en donde está lo bueno y lo malo, uno de un lado, otro del otro, sino que es justamente complejo para seguir pensándolo. Porque aparte, si introspectivamente cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en
deseos, impulsos absolutamente irracionales que a veces tenemos, o voluntades repentinas de hacer algo que un minuto antes ni se nos hubiera ocurrido, entenderíamos que lo que dice Poe no es tan delirante desde el punto de vista del impulso. Después, si lo llamamos perverso o no lo llamamos perverso, ya es otra cosa, porque hay que ver, también supongo que la perversidad se mide en función del daño, ¿no? Del daño a otro, del daño a uno mismo, por lo menos en el caso de Poe. Digamos, si yo decido repentinamente agarrar esta taza, ¿verdad? No le hago un daño a nadie, digamos. Pero no deja de ser algo que, en lo que yo no pensé y que no había ninguna racionalidad para agarrar rápido una taza que está llena hasta el borde. Porque hubiera correspondido lógicamente que la agarre despacito para que no se desborde antes de llevarla a la boca. Digo esto porque se me ocurrió ahora. Bueno, después vamos a desarrollar más la diferencia entre sadismo, masoquismo, impulso, distintos impulsos que en la vida cotidiana uno lo dice que es perverso y no tiene que ver exactamente con la idea de Poe. Bueno, y justamente otra salvedad que quería hacer es que por ahí también cuando uno piensa en la palabra perverso o en alguien que cometa alguna perversidad, piensa que es algo de uno hacia otro siempre. Sí. Que bueno, más allá de que por ahí cuando uno hace daño a otros, de alguna manera se hace daño a sí mismo, creo que este relato, este texto de Poe nos permite pensar en que el demonio de la perversidad, que estas acciones perversas pueden tener como víctima a uno mismo, digo, sin involucrar a otra persona. Sí, a lo largo de los cuentos de Poe que toca este tema, son personas que le han hecho daño a otro, pero también en un momento ese demonio lo ha poseído y se ha infligido autodaño. De hecho, fijémonos que este cuento, al igual que El gato negro, la víctima del demonio de la perversidad escribe desde una situación en la que está preso. Alberto. En El corazón del ator, sí, que es otro. Pasa lo mismo, digamos. Él tiene una tentación porque el ojo de su amo lo tiene loco, y espera el día y el momento para matarlo. Y finalmente confiesa porque escucha el corazón del tipo muerto enterrado abajo del piso, que seguramente lo escucha, por lo que entendemos del cuento, lo escucha él, no se escucha eso, lo demás no lo escucha. No. Él lo escucha internamente, perdón, porque el demonio de la perversidad, aplicándolo a aquel cuento, le produce un sonido que lo atonta, lo marea, lo pone contra la pared y lo obliga a confesar. Sí. Es muy similar, si lo vemos a la luz de ese cuento, la estructura de cometer un crimen por no poder evitarlo, por el impulso mismo, y después tener que confesar por no poder evitar la confesión. En ese sentido, estructuralmente son muy parecidos. No hay tanta, vamos a decir suavemente, con mucho cariño, perorata filosófica al principio en aquel. Arranca más la narración, pero la idea es la misma. Sí, y en los dos, y en El gato negro también, es paradójico. Pero después lo vamos a desarrollar. Alberto, ¿querés regalarnos un fragmento de El demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe, por favor? La inducción a posteriori hubiera llevado a la frenología a admitir, como principio innato y primitivo de la acción humana, algo paradójico que podemos llamar perversidad, a falta de un término más característico. En el sentido que le doy, es, en realidad, un móvil sin motivo, un motivo no motivado. Bajo las incitaciones actuamos sin objeto comprensible. O, si esto se considera una contradicción en los términos, podemos llegar a modificar la proposición y decir que bajo sus incitaciones actuamos por la razón de que no deberíamos actuar. Literatura argentina y universal en Literarte. Bienvenidos al segundo bloque de este sexto programa de Literarte en el ciclo 2024.
¿qué tenemos para ofrecerles a los oyentes de Literarte, aparte de este programa, el Lectores, que pertenece a la Secretaría de Extensión y Vinculación? Tiene muchísimos más proyectos aparte de este programa. Así es, bueno, y los pueden encontrar, por ejemplo, en el canal de YouTube Lectores ULP. Ahí van a poder encontrar episodios anteriores de Literarte que hablan sobre otros autores, otros cuentos, pero también se ha tratado cuentos de Edgar Allan Poe como El corazón delator, El retrato oval, La caída de la casa Usher, El gato negro, La carta robada, entre otros. Y también en este canal van a poder encontrar los podcasts de los temas de la literatura que en su segunda temporada dedican 2 episodios a este autor. Y también si ingresan al sitio lectores.ulp.edu.ar van a encontrar encuentros literarios. Hay uno del año 2020, por ejemplo, que está dedicado a Edgar Allan Poe y que se titula El terror, los terrores. Y también les recuerdo que en este sitio van a poder encontrar la revista Leer Más, que tiene artículos sobre filosofía, literatura, cine, así que hay de todo. Si necesitan hacer un ensayo de Poe sobre la perversidad, les adelanto que en el canal de YouTube de Lectores hemos analizado en Literarte el tonel de amontillado que tiene que ver, Sí. El gato negro y El corazón delator. Sí, esos tres que son como los más relacionados están. Están. Pero el que nos trae hoy es El demonio de la perversidad, y hicimos un pequeño resumen de lo que significaba perversidad para Edgar Allan Poe y que ha ido desarrollando a lo largo por lo menos de estos 4 cuentos que acabamos de nombrar, y él lo utiliza como un justificativo de las decisiones y de las actitudes de los personajes. Y nos dice, en la parte del ensayo, en la primera parte, que hay 3 formas o 3 casos en los que se puede manifestar este demonio de la perversidad. Uno es ese que interrumpe o agarra para chiste constantemente el discurso del otro. Esto es una práctica para Poe perversa. La otra es la procrastinación, hasta lo que ahora se dice la procrastinación. Eso que voy dejando de hacer, que mañana, que pasado, hasta que llega un momento, dice Poe, que te tapa la marea y que no podés realizarlo más. Y el tercero es el más preocupante, que es el suicidio. Esto de me asomo al balcón. El abismo. El abismo. La tentación del abismo. Sí, lo que pasa, estaba pensando en el trío Power que hace música, que tiene un tema que se llama El balcón, que canta una chica, ya me voy a acordar, que grafica muy bien esta perversidad de que tenemos ganas. Eruca Sativa. El balcón de Eruca Sativa, que grafica muy bien esto de que ganas de caerme, que no tenés ganas de caer. No, racionalmente no, pero hay una tentación al abismo, hay como un agujero que te llama y que es como más cómodo, solucionas todos los problemas, si tenés alguno, sí, dejándote llevar que tratando de arrastrarte para atrás. Hay como una contradicción impulsiva entre un deseo y otro. ¿Vos decís que esta cara se soluciona con eso? Sí, bien. Todas las caras. A mí estos ejemplos me gustan mucho, sobre todo estos 2 últimos que nombrabas, Gastón, porque son ejemplos con los que fácilmente una persona se puede identificar allá por el siglo XIX, cuando se escribió este texto, y acá también en el siglo XXI. De hecho, hoy en día tenemos palabras para definir por lo menos 2 de estos ejemplos. Yo no lo veía tanto como el tema del suicidio, sino algo mucho más leve, que es el pensamiento intrusivo. Un pensamiento intrusivo es un pensamiento aleatorio que nos aparece en la mente, así como decía antes, ¿no? como un rayo, y generalmente es negativo y suelen ser muy similares a este ejemplo que dio Poe, ¿no? En su ejemplo él habla de una persona que mira al abismo y piensa, ¿y si me tiro? ¿Y cómo sería mi muerte? Yo me imagino, para dar un ejemplo similar, no sé, una persona que ve un cable pelado en un electrodoméstico y dice, ¿y si toco el cable? No, ya sabiendo que no lo tiene que hacer, porque ya sabe lo que va a pasar si toca el cable. Y después otro que tiene que... Bueno, y justamente estos pensamientos intrusivos se terminan muchas veces convirtiendo en una obsesión para quien los tiene
así como se convierte en una obsesión la idea de la confesión para el protagonista del demonio claro. de la perversidad. Pasa que te interrumpo un cachito. En realidad, lo más tentador de tocar ese cable o de tirarte en el abismo es que vos no sabés qué es lo que va a pasar. No sabés exactamente. Sabés que es algo terrible. Inclusive en la caída al abismo habla Poe de que es la peor de las muertes posibles. Pero en realidad lo que más tienta es la curiosidad acerca de que uno no sabe qué es electrocutarse. Claro. Ninguno tiene esa experiencia. Nadie tiene Sabes que experiencia. te vas a electrocutar, pero no Claro. cómo va a ser ¿Qué vas esa a sentir? experiencia. Tal cual. Esa experiencia que, bueno, positiva no va a ser, No. eso estamos seguros. Y bueno, y el otro ejemplo, para el cual también tenemos una palabra Sí. en la actualidad, que es la procrastinación, que es una palabra en realidad que viene del latín, pero que en los últimos años se ha puesto mucho de moda, que es esto de dejar para otro día las cosas que sabes que tenés que hacer hoy. ¡Qué lindo! Sí, bueno, es lindo, pero tiene sus consecuencias también negativas, como todo. Y es algo que a veces no sabemos por qué lo estamos haciendo, porque sabemos que lo mejor es empezar hoy, hacer las cosas que tenés que hacer hoy, pero aún así lo vas dilatando. Y bueno, eso también es un ejemplo de perversidad en este texto. En ambos casos, algo que me parece muy interesante de estos dos ejemplos es de que se da cuenta de lo universal, que es esta tendencia a la perversidad, porque estos son ejemplos que él da en el siglo XIX, pero que siguen funcionando en el siglo XXI y pueden ser ejercidos por cualquier persona, incluso alguien que nunca se ha pensado a sí mismo como perverso. Muy bien. Me quedé pensando en esto de la procrastinación y por qué uno procrastina. Y bueno, hay muchos videos, no vale la pena a dónde me llevaban mis pensamientos. Lo que sí yo he notado, recién lo dijimos más que notarlo, es que este cuento en muchas es similar en el tema, tanto con El gato negro, con El tonel de amontillado y con El corazón delator, pero coincide con El gato negro en que el personaje escribe desde el encierro, desde la cárcel. Uh-huh. Sí, bueno, el final nos delata que está en la cárcel. Lo podíamos intuir un poquitito antes del final, pero nos delata que está en la cárcel. Y lo más curioso de esto es que es una elección de Poe eso, tanto en El gato negro como acá. Y la cárcel es iconográficamente, más allá de la lógica del relato, en donde, bueno, este hombre asesinó, confesó, ¿dónde va a estar? En la cárcel. También le da un contexto a todo el entramado filosófico de la perversidad. Es decir, él está encerrado porque todos los seres humanos estamos encerrados en nuestros instintos. Digamos, hay como una característica de poner la cárcel también de una manera metafórica y no simplemente como un espacio lógico de la narración. Pero lo que más me interesa a partir del tema de la cárcel es el final, ¿no? Que él dice, ¿para qué diré más? Hoy tengo estas cadenas y estoy aquí. Mañana estaré libre. ¿Pero dónde? ¿No? Y esto yo lo ato con algo del principio. En el primer párrafo, él hace una referencia cuando está describiendo la frenología y a la metafísica como detalles que se le escaparon en su análisis. Uno de ellos, esto de la perversidad que él después describe, que hace referencia a la cábala judía y a la fe cristiana, ¿no? A la fe en la revelación, a la fe en la cábala. Y acá habla de un después de la muerte, evidentemente, o por lo menos esto lo interpreto yo, no sé si es tan claramente. Pero dice, mañana estaré libre, ¿pero dónde? A ver, discutamos, a ver. Yo creo que cuando él dice mañana estaré libre, no creo que se refiera a que mañana se le termina la condena, porque si no, no diría dónde. Diría de la reja de la prisión para afuera, en la vereda, bien, o diría en la ciudad, o diría en mi casa, o diría con mi mujer, o con sí, mi tío. Él dice dónde, y ese dónde, por lo menos en el texto que tenemos acá, que es la vieja traducción de Cortázar, está como en cursiva, ¿no? Ajá. Como que es un dónde sugerente, vamos a decir. Y me parece que tiene que ver con una fe en ese otro lugar que él no tiene, que él no puede definir, que no sabe si es revelación o cábala, es decir, si es cristianismo o judaísmo, pero que sí está relacionado con la metafísica. Es el brete romántico por excelencia esto, ¿no? La
la necesidad de una fe, pero sin tenerla realmente. Es decir, es como aquel que quiere creer porque su tradición, lo que lo trajo hasta acá, viene creyendo, pero él perdió la fe, él no tiene la fe. O la perdió o no la tuvo nunca, no lo sabemos, no importa. Pero él no habla desde la teología, él no habla desde su fe, sino habla desde la necesidad de alguna fe. Y me parece que esa libertad tiene que ver con eso. Porque en ese otro mundo, si existiese, me pongo en el lugar de Poe, yo estoy seguro que existe, si existiese, sería más libre porque no tendríamos estas cadenas que tienen que ver con los impulsos en los cuales nos juegan siempre una mala pasada, ya sea por la procrastinación, ya sea por los 3 ejemplos que dieron, más el suicidio, lo que se puede y el multiplicar. malestar. Y el malestar. Es decir, que todo eso seguramente no exista en ese otro lugar, si es que existe ese otro lugar. Me parece que está eso planteado, por lo menos está abierto, ambiguamente planteado por Poe, y me resulta muy interesante porque justamente utilizar a la cárcel como en 3 niveles. Por un lado, el nivel literal. Estamos en un cuento en donde el tipo comete un crimen y va preso, está en la respuesta cárcel. de secundaria. ¿De dónde escribe el personaje del cuento? Claro, el nivel literal está en la cárcel. Segundo, está en la cárcel porque esto es una situación carcelaria, la cuestión filosófica. El impulso, la perversidad, pero tercer nivel es el mundo es una cárcel, no solo la perversidad. Y ese otro lugar, si existiese, es el que nos va a liberar. ¿El mundo o la vida? La vida terrestre, vamos a decir. Y yo creo que ese donde, y ya que ha empezado el cuento con la metafísica, por lo menos un lugar metafísico. Después cada cual lo es que encajará. Poe no deja de hablar de metafísica. De hecho, su gran ensayo Eureka Sí. es un ensayo sobre metafísica, porque Poe nos enseñó en plena comienzos de la modernidad, en donde ya empezaba a existir el descreimiento en lo religioso y la pérdida de fe en la humanidad, que no por eso la metafísica deja de existir. Uh-huh. Es decir, no por eso hay cosas que escapan a la razón. No por eso no puede haber otro lado. De hecho, tenemos el ejemplo de infinidad de escritores que hacemos en estos programas, como Bioy, Sí. que es un tipo que cree en lo otro. No cree en Dios, no cree en la religión, no va a la ceremonia, al culto, no tiene ningún tipo de virgencita en la mesita de luz. Pero es un tipo que cree en otra cosa, que cree que hay algo más allá, digamos que esta taza no es solo esta taza, es otra cosa más. Que este cuento no es solo este cuento. Y eso es de alguna manera metafísico. Es lo físico elevado atrás de eso físico, otra cosa. Y si lo pensamos con Poe, que Poe tenía como una herencia de fe, sin creer él personalmente en la fe que vinieron de sus mayores o de su tradición o de sus abuelos, es muy interesante porque es como el momento clic, digamos. Para un agnóstico hoy, Sí. o 100 años después de Poe, es como más fácil hacer esa diferenciación entre lo fantástico y la fe. Aunque la fe sea fantástica o pueda ser leída como fantástica. Entonces puede estar un Bioy Casares y un Marechal, Sí. y Marechal hacer una novela fantástica como El banquete de Severo Arcángelo, siendo católico y siendo una novela católica, aparte de fantástica, y puede estar El sueño de los héroes de Bioy Casares haciendo algo fantástico sin ningún tipo de fe. Y ambas coinciden justamente en la metafísica. Ambas trabajan sobre la metafísica. Entonces, y Poe es el que abre esta puerta, esta posibilidad de pensar en la metafísica, pensar en el más allá, pensar en lo otro, pensar en lo fantástico, sin necesidad de relacionarlo con la fe. Lo que sí estamos de acuerdo es que este texto, ya sea desde su ensayo o viéndolo como un cuento, es una denuncia moral sobre lo endeble que se estaban volviendo algunas estructuras sociales. Sí. Y eso nos iba a llevar o podíamos caer, o era más fácil que el demonio de la perversidad arrasara con vos si esas estructuras sociales entraban a ser más líquidas, vamos a decir, Claro. más flexibles. Sí, yo creo, es más, hablamos creo que lo dijimos A ver. en el primer bloque, por ahí lo dijimos fuera de aire, esta idea de que el planteo moral viene por ahí, por donde vos lo dijiste, porque en verdad la perversidad, como la define Poe, no es algo antimoral, porque está expresado en 2 hechos, uno a favor de la moral y otro en contra.
justificar el asesinato y justificar la confesión. Es más una cuestión antirracional. Donde aparece la moral es en esa estructura, en ese mundo, en esas instituciones o en esas formas sociales o políticas o históricas que se vienen desgajando, y que Poe es, como todo el romanticismo, aunque Poe sea un romántico tardío, por cuestión generacional, como todo el romanticismo y geográfico, advierte que está en el medio de ese tránsito, está como en la intersección de lo viejo con lo nuevo, y lo expresa maravillosamente. A mí me hace pensar sobre todo esto que tiene que ver con la confesión y hacerlo a pesar de que no deberías. Me hace pensar en capaz que algún tipo de crítica, una moral que se está volviendo media automática. Ajá. Entonces nosotros en nuestra cotidianidad hacemos acciones que van de acuerdo a la moral, aunque pueden perjudicarnos de alguna manera, entre comillas, porque ya las tenemos incorporadas. Pero se nos vuelven así automáticos, como que las hacemos a pesar de que no queremos, y creo que capaz que hay detrás de esto una idea de que esta moral ya se está incorporando en nosotros de una manera irreflexiva o acrítica, y que la hacemos a pesar nuestro, digamos. Como que la parte metafísica se transforma en un rito vacío, claro, de sentido. Esto que Mareschal hablaba en su ensayo de Creso. Sí. Sí, mirá, justo, qué bueno. Sí, qué bueno te acordás. Sí. No, está muy bien lo que dice Priscila, coincido. Es eso, para los que leyeron La autopsia de Creso, es eso. Es decir, hay una estructura que se vació, pero que mecánicamente los seres humanos, el mundo, la sigue llevando adelante, y eso está corrompido, pero hasta que no se lo reemplace por otra cosa, porque también Poe vive ese tránsito del modo, vamos a decir, tradicional, monárquico, postmedieval, renacentista, al moderno burgués y todo eso. Él vive ese tránsito. Entonces, en ese tránsito hay cosas que van a cambiar, pero no sabemos cuáles, ni cuándo, ni cómo tampoco. Él vive en ese momento. Nosotros hoy lo podemos ver, como se suele decir a veces torpe o vulgarmente, con el diario del lunes. O sea, nosotros lo vemos con todas esas profecías de Poe críticas ya realizadas. De hecho, podemos hacer todo este análisis de un cuento de 2 páginas. 4 o 5 páginas, porque estamos 102, 1800... 1840, sí. Bueno, casi 200 años. 180 y pico de años pasados, sí. 180 y pico de años pasados que pasaron a una velocidad que en otros siglos hubieran sido 10 siglos. Lo que pasó en los últimos 180 años, en muchos aspectos, sobre todo en el técnico, científico y demás. Lo constante es el cambio hoy en día. Claro. Bueno, ¿querés? No sé si... A mí lo que me interesaba, digo, porque estamos tirando así un paisaje muy Poe, y por ahí a la hora que lo escuchás no ayuda, y decís, bueno, pero estoy al servicio de mis instintos que debo tratar de alguna forma acomodar o moderar para poder seguir en esta sociedad. Y Poe te habla de que hay 3 estadios también, ¿no? Que hay, por un lado está la intemperancia, que no lo tenemos que confundir. Después viene la perversidad, cuando esa intemperancia sigue avanzando y nosotros continuamos o nos dejamos llevar por esa intemperancia. Y el tercer estadio, que es ya es irreversible, que es el anhelo de hacer aquello que la perversidad nos ha dictado. Claro. Cuando llegamos al estadio del anhelo es cuando se vuelve... Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pero mientras tanto tenemos salvación, así que no nos pongamos mal. No sé si no queda algo más. Me gustaría terminar el bloque con la lectura que iba a hacer Priscila del Gato Negro. ¿Querés decir algo más, Priscila, antes de eso? No, algo que tenía que ver en realidad con esta idea de que es muy parte de nosotros, ¿no? Vos habías hablado incluso de instinto, Gastón. Sí. Que tiene que ver con la traducción también. A ver. Que no es para discutir con... A mí me encanta. Con Julio Cortázar. No, acá no. No. Pero nada, es porque en inglés se usa la palabra imp. Sí. En vez de, ¿no? Uno por ahí cuando piensa en demonio piensa en algo terrible y grande. Y en cambio imp en inglés es diablillo, ¿no? Es como un diablo pequeñito. Y me gusta esta manera de pensarlo, de representarlo, porque
un diablillo, algo chiquito, puede estar siempre cerca, ¿no? Ir atrás de nosotros a hurtadillas, subirse a nuestro hombro y susurrarnos al oído que hagamos el mal. Claro. Y esa representación me gusta porque implica que estamos acompañados, podemos estar siempre acompañados de esto, lo que da cuenta de que ¿no? es parte de nuestra condición humana y que por lo tanto si vamos a ser libres, ¿cómo seríamos libres de esto si es parte de nosotros? Claro. Sí, hay algo relacionado con la posesión demoníaca, pero con una posesión permanente que todos los seres humanos tienen, no como una cosa excepcional, como en la película El Exorcista, que a la nena la poseyeron. No, sino como que una posesión permanente que todos los seres humanos tenemos casi de manera natural, que es esta inclinación a la perversidad. Es decir, todos tenemos impulsos, todos tenemos deseos, todos tenemos la intriga de algo peligroso, para volver a los ejemplos del abismo o del cable pelado, porque justamente no sabemos exactamente y no tenemos forma de saberlo, porque cuando lo experimentemos no vamos a poder sistematizar ese conocimiento como para decir, ahora sé lo que pasa, porque vamos a estar liquidados. Entonces esa cuestión que tiene que ver con lo que nos lleva a la muerte, lo que llaman la pulsión de muerte, es algo inherente a la condición humana y lo interesante es que Poe lo relaciona con un diablillo. Es decir, no lo relaciona con un aspecto psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico o simplemente filosófico o sociológico, sino que lo referencia en algo que está íntimamente ligado a una religión que él no tiene, o a unas cuantas religiones que él no tiene ninguna de ellas. Eso me parece muy interesante. Me gustó el sentido de libertad. ¿Cómo seremos libres? O este final. ¿Dónde seremos libres si debemos cargar con nuestro instinto o con ese diablillo en nuestro corazón? Para graficar un poco lo que hemos hablado sobre la perversidad, Priscila nos va a regalar un fragmento de El gato negro. Así es, este cuento que tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo. Acá creo que se hace como un breve resumen de lo que decíamos de la perversidad. Dice Poe en este cuento: no obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil, por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Bueno, les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con el tercer bloque del sexto programa del ciclo 2024 de Literarte, hoy dedicado al demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe. Y antes de redondear, ya que estamos en el último bloque, quería recomendarles por favor que visiten la página www.lectores.ulp.edu.ar y ahí van a encontrar la revista que se llama Leer Más, y a partir del número 3, si mal no recuerdo, empezamos, dijo el mosquito, nuestro compañero Francisco Escalice ha escrito una nota muy interesante sobre filosofía en el cual nos preguntamos de qué sirve amar la sabiduría. ¿Para qué sirve, se pregunta Francisco, algunas cuestiones en una sociedad productiva y que no tienen
un efecto inmediato o de no utilidad, tienen... no tienen una utilidad. Exactamente. Una sociedad utilitaria, ¿para qué sirven ciertas cosas como ¿de qué me sirve saber tanto? Bueno, hace todo un desarrollo filosófico en el cual lo compara con un algarrobo, si mal no, un roble que es una madera. El roble inútil se llama la. Esa es la que tienen que buscar, así que se lo recomiendo, www.lectores.ulp.edu.ar. Desde ese número 3 Sí. hasta la última, que salió hace poco, Sí, hay una columna de filosofía que escribe Francisco Escalice todos los meses. Así que a partir de esa pueden seguir su columna en la revista Leer Más. bien. Volvamos al demonio de la perversidad. Y en este tercer bloque, ¿qué le vamos a mostrar a la gente? ¿Qué tenemos, por ejemplo, de romanticismo y cine? Bueno, yo creo que Romanticismo y cisne, nada. No, cisne no. No, pero cine pero sí. cine ese sí. El cine yo creo que es hijo del romanticismo, hijo de Poe, hijo de toda la literatura, sobre todo la más visual y la de más aventuras del siglo XIX. Es hijo de Dickens, es hijo de Melville, pero sobre todo de todo este recupero romántico de la tradición anterior, que el siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, había como desarmado o había como que se había separado, había hecho una secesión con esa tradición. El romanticismo une o intenta unir algunos de esos lazos. Por ejemplo, lo veíamos en Poe cuando hablábamos de la metafísica, y creo que el cine es hijo de la sangre, vamos a decirlo así dramáticamente, de muchos románticos, entre ellos Poe. Tal es así que hay hay infinidad de adaptaciones de Poe, pero hay algunas muy interesantes que yo suelo nombrar cada vez que tengo oportunidad, que se hicieron en los años 60, en épocas de que el cine norteamericano estaba bastante hundido porque se estaban cerrando los grandes estudios antes de su rehabilitación en los 70, y durante los años 60 un productor, Roger Corman, productor, director, guionista, empezó a adaptar cuentos de Poe. Esos cuentos famosos que pasaban en la tele cuando éramos chicos, los que tienen mi edad, con Vincent Price como protagonista. ¿Por qué me miras a mí? No, a vos no te miro, vos sos un pibito. Había plasma cuando yo nací. Claro. Ya no había televisores de esos para atrás. Bien. Los conocés, veo que los conocés. Ese fue el demonio, ¿ves? Estaba el demonio de la perversidad. El demonio de la perversidad que interrumpe. Me acuerdo cómo cambiamos los canales en mi niñez. Bueno, Roger Corman es un Despacio que lo vas a romper. Es un productor, director que se dedicó a hacer La verdad sobre el caso del señor Valdemar, La caída de la casa Usher, El tonel de Amontillado. El tonel de Amontillado. Decenas de cuentos de Poe en forma de clase B, y algunos en una misma película, 3 cuentos, como 3 partes. Y revitalizó a un Poe olvidado, que en general el trabajo que hacemos nosotros puntualmente y otros como nosotros, más mucho de lo que ha hecho el cine, revitalizado a un escritor, vos después te vas a ocupar de este tema, que fue bastante olvidado y que fue bastante injustamente olvidado, e intencionalmente por cierto sector de la modernidad obligado. Pero bueno, recomiendo toda la filmografía de Roger Corman, especialmente aquellos que son adaptaciones de los cuentos de Poe. Y sobre escritores, a mí me gustaría hablar en otro sentido o acercar en otro sentido a Charles Baudelaire, que siempre lo rescatamos cuando hablamos de Poe, ya que fue quien introdujo y quien tradujo al francés a Poe, introdujo en Europa y lo rescató como un escritor importante dentro de la literatura universal, allá estamos hablando 1850. Y este poeta, que perteneció al movimiento simbolista, ya no solamente podemos decir que siempre decimos esto, que ha traído a Poe a otro nivel, que lo ha llevado a Europa, sino que también hay una producción muy importante que se llama Las Flores del Mal, y yo me arriesgo a pensar de que esa producción literaria, ese librito de poemas, no existirían si Poe no hubiera escrito como escribe. Y para graficarlo voy a intentar leerles lo mejor que me salga una poesía de ese libro que les menciono, Las Flores del Mal,
Para aquellos que están más o menos orientados, es el mismo libro que trae El Pelicano, se llama. Sí, El Pelicano, donde hace una comparación entre un pelicano en la borda y un poeta en la vida cotidiana, como sus alas, que en un momento le permite tomar vuelo y enfrentarse a los vientos más feroces, como hace el poeta cuando escribe, cuando está en la vida cotidiana, esas alas le molestan para poder desarrollar su vida. Bueno, hablamos de ese libro, estoy hablando de ese libro, Las Flores del Mal, y les voy a leer el poema 11 que se llama La mala suerte. Para cargar lo que soporto, Sísifo, anhelo tu valor. Aun si me entrego a mi labor, el arte es largo, el tiempo corto. Por una solitaria ruta hacia un osario abandonado, mi corazón, tambor velado, su marcha fúnebre ejecuta. Hay muchas joyas enterradas y en las tinieblas y olvidadas, lejos del pico y de la sonda. Flores hay, tristes, recoletas, que aroman con pesar, secretas allá en la soledad más honda. Muy bello. Creo que está cargada de imágenes que nos llevan a la poesía de Poe también, Sí. ¿no? Esto de... Yo creo que no solamente lo llevó a Europa Baudelaire, sino que lo sacó de Baltimore. Es decir, Ajá. gracias a Baudelaire todos tenemos a Poe. No solo porque lo tradujo al francés, porque escribió mucho sobre él, porque se lo hizo leer a sus contemporáneos simbolistas, sino porque lo tomó en serio. Poe no era tomado en serio. Poe, de hecho, vivía de vender sus cuentos por centavos en revistas. revistas. El Gato Negro salió en el Graham Magazine. Perdón, que estamos hablando hoy, el demonio Claro, Montillón. inclusive eran revistas que ni siquiera eran revistas literarias de prestigio como las hubo en el siglo XX. Eran revistas por ahí o de moda o revistas de entretenimiento. O sea, De información general. Totalmente, o sea, un cuento de Poe. Imagínense el demonio de la perversidad en una revista cualquiera de las que podemos encontrar hoy en los kioscos diarios de las pasatistas. Es como una anomalía, es que es el primero que saltea el comprador de esa revista, de todos los artículos que tiene. No, y además la confusión que podés tener de empezar leyendo algo que vos pensás que es un ensayo y de repente hay la confesión de un crimen, ¿viste? Sí, Pensás sí. que Poe se volvió Sí, loco claro. y confesó un crimen. Sí, es increíble. Bueno, ¿qué más? La señorita. Sí, bueno, yo les traigo una recomendación más cercana en el tiempo porque es del 2023, es una miniserie de Mike Flanagan que está basada en varios cuentos de Edgar Allan Poe. Su nombre lo tiene de La caída de la casa Usher, así se llama esta miniserie, pero no solamente se basa en este cuento, sino también vemos El gato negro, vemos El corazón delator, La máscara de la muerte roja, entre otros. Y es una muy buena propuesta para los que les gusta este autor. Y es una serie además de muy fácil acceso en internet, así que bueno, la van a conseguir con mucha facilidad. ¿Te gustó? Porque yo he escuchado comentarios, vos que lees, te recomiendo, me lo recomendó, quiero hacer una salvedad antes de irnos, me lo recomendó Marcelo Arrayá, que es un lector, así que lo tengo muy en cuenta. Y un oyente de este programa. Y un oyente de este programa. ¿A vos te gustó? Me gustó y sí hay que hacer la salvedad de que está situado en la actualidad, o sea, justamente en un contexto donde hay celulares, en un contexto actual, Sí. que bueno, obviamente le quita muchas de las características que puede llegar a tener un cuento escrito en el siglo XIX. Del 1 al 5, ¿cuántas pris le das a la serie? La verdad que no me he pensado en cuántas le... Como crítico de cine, lo primero que tenemos que No, pero pensar... yo no soy crítica de cine. Sí, todos somos técnicos de fútbol y todos somos críticos de cine, aunque el profesor... Técnico de la selección. Técnico de la selección y aunque el profesor acá se irrite porque tiene motivos, todos somos críticos de cine, te gustó, no te gustó, cómo va a morir el actor principal. Yo quería hacer una salvedad porque en el programa anterior, aquellos que los han escuchado, ya dije livianamente, como siempre, sobre nuestros oyentes. Vos me preguntaste,
porque lo han leído al cuento. Y dije, no lo han leído, y que caímos en el de creer y no creer, en los estadios de un psicólogo social. En realidad fue una contestación rápida de esquina, y en realidad hay gente que nos escucha y que lee. Uno de estos es Marcelo Arrevillaga. No, entonces... pero aparte la ventaja de que esto no es la radio como antes, que pasaba el programa y chau, sino que esto va a una aplicación, a un canal de YouTube que queda. Entonces, si vos escuchaste y no lo leíste, corrés, lo leí y después lo podés volver a escuchar. Entonces, de alguna manera, es responsabilidad del oyente leerlo o no, pero lo puede leer antes de escuchar el programa o antes de volver a escuchar el programa. Sí, no es como algo que es a suerte y verdad. Lo leyeron, 5 lo leyeron, 5 no lo leyeron, listo, el programa se fue, se voló, lo perdimos, digamos, estamos en un tiempo. Y con respecto a esto, me acordé de algo que iba a decir cuando hablaba Priscila de la adaptación de la serie que no vi, pero es toda una dificultad la adaptación de época en tiempos de celulares y dispositivos electrónicos y aplicaciones y sobre modernidad. Porque si no lo usás, no hay ningún tipo de identificación de primera aproximación frente a esos recursos. Es decir, si lo grabás como si estuviese transcurriendo en el siglo XIX, exactamente como sucedía, por ejemplo, en la caída de la Casa Usher, es muy difícil identificarse con ese mundo, porque el mundo ha cambiado mucho. Estos 180 años fueron como 180 siglos casi. Y si abusás de lo otro, perdés lo esencial de lo de Poe. Entonces es muy difícil, digo no imposible, pero es muy difícil hacer un producto absolutamente logrado con el trabajo de adaptación en esta época puntual del siglo XXI sobre cosas que hayan pasado antes de la luz eléctrica, antes del avión, antes del auto y obviamente antes de toda la tecnología actual. Pero ya con que no haya autos, no haya aviones, no haya aspirinas, no haya penicilina, no haya... Ya estamos, ya se murió la mitad de la población si no hay penicilina. Ya, bueno, uno piensa el mundo antes de eso y es muy difícil hacerlo tal cual, pero también es un riesgo hacer una traslación tan directa a la realidad y ponerle al señor Roderick Usher un celular en el bolsillo del saco y una tablet en el estudio y que en lugar de estar tocando un laúd, está tocando un sintetizador, digamos. Es complicado hacer esa traslación. Hago esta aclaración no para juzgar algo que efectivamente no vi, sino porque es una dificultad que verdaderamente se plantea, que a veces es mejor no intentarlo, o intentarlo con ciertos reparos, digamos. Intentarlo de una manera más documental, entonces uno se ciñe más a la época, o intentarlo con una adaptación absolutamente libre, en donde vos te basás en ese cuento como una idea libre, pero en realidad contás otra historia actual con el resorte o con la esencia de aquellos personajes. Eso quería decir. No, casi nada. Porque no dije nada. Bueno. Vuelta nomás. Bueno. Para que nuestros lectores nos acompañen, porque hay una diferencia, en vivo le podemos contestar inmediatamente si tienen alguna lectura, y si no, lo ponen en los comentarios, siempre estamos volviendo y revisando a ver cuándo lo han oído y contestamos. Para que nos acompañen el próximo viernes, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer Cartas de Mamá de Julio Cortázar, un cuento fantástico, hermoso de Cortázar que escribió ya por los años 50 del siglo pasado, en nuestro 7º programa de Literarte, que será la semana que viene. ¿Cómo estamos con la cuestión de la culpabilidad y nuestras miserias? ¿Algo más para decir, para agregar? Nada más, por mí. Nada más. Muchísimas gracias, Hernán, por todo lo que nos brinda. Ya es amor lo tuyo directamente. Muchísimas gracias y nos volvemos a conectar la semana que viene. Hasta la próxima. Chau. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.